Y desde los 90, Graciela Lombardi fue directora de capacitación y perfeccionamiento docente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron los logros, las transformaciones y qué faltó hacer en esa etapa? En los 90 nosotros teníamos que atender una característica que sigue siendo un desafío para la formación continua de docentes, que es la masividad. Hasta ese tiempo la oferta estaba orientada a quienes la pedían, no había una insistencia en que todos pudieran. Los que venían decían, mis compañeros no se capacitan, es difícil trabajar en una escuela donde algunos buscamos cambiar y otros no. Entonces el gran desafío era atender a todos. Entonces el desafío fue diversificar, no anular ninguna estrategia de estos dispositivos pedagógicos, organizacionales que nosotros fuimos inventando, no anular ninguno, pero tratar de expandirlo, y una de las condiciones para expandirlo, aunque parezca tonto en épocas de la virtualidad, en los 90 no teníamos la virtualidad, era abrir más sedes, es decir, hacer una expansión territorial, y entonces ya no trabajamos en 4 o 5 sedes como al principio, sino que dijimos, hasta por una cuestión de respeto a la forma organizacional del sistema en la ciudad, abramos una sede en cada distrito. Y esto también atrajo a mamás de niños pequeños o a señoras que tenían responsabilidades en sus casas que no iban a viajar después de la escuela mucho tiempo. Entonces la expansión territorial fue un logro. No alcanzaba, indudablemente, eran tiempos también donde aparecían otros oferentes y todos disputábamos el mismo territorio de maestros para seducirlos con una oferta. Nosotros gozamos siempre de la suerte de ser la entidad del Estado gratuita y que por lo tanto no era presionable por otras razones nada más que las que los propios maestros nos planteaban. En esos años el otro desafío fue atender a la población de secundaria, porque se produjo la transferencia de los servicios nacionales a la ciudad. Ese fue un pendiente, luego si querés te explico por qué, porque nosotros lo que hicimos fue expandir territorialmente, generar multiplicidad de dispositivos en simultáneo, proyectos institucionales, proyectos de cursos habituales, e introdujimos, por eso te decía, en estos tiempos de virtualidad va a parecer gracioso, lo que llamamos las ofertas semipresenciales. Es decir, esto a puertas afuera significó una ventaja para los maestros, a puertas adentro de la institución fue una exigencia muy novedosa para los capacitadores que por primera vez no solo tenían que ir a dar clase, que era lo que siempre hacían y sabían hacer, sino que tenían que escribir. Y escribir un módulo, una secuencia, unas tareas para que los docentes hicieran en el entretiempo entre encuentro y encuentro, fue un desafío que en lo interno de la institución me tocó capear las dificultades, los enojos, las resistencias y después la gran felicidad de recoger el agradecimiento, ¿no? Hubo muchos compañeros formadores que vinieron a decir, me costó muchísimo, pero te agradezco porque es la primera vez que puedo escribir de lo que sé y de cómo se hace en las aulas eso que yo sé. Por supuesto, nosotros tuvimos la suerte, digo yo, el privilegio que la vida te da de conocer al realizador, a Mario, que vino muy tímidamente a decirnos que él tenía esa película, que nos parecía. La señorita Olga, que hoy para los jóvenes y no tan jóvenes es algo muy conocido porque se ha dado numerosas veces en distintos ámbitos, pero fue la primera vez, nosotros estrenamos la señorita Olga en la escuela de capacitación. Lo que en nuestro tiempo faltó fueron, por un lado, encontrar la manera de convocar a los profesores de secundaria. Hicimos intentos con la Universidad de Buenos Aires, que llegamos a arreglos muy interesantes, pero la oferta no tentó masivamente al profesor de secundaria. Creo que esa sigue siendo una dificultad que tenemos hoy. Y quizás la otra cosa que nos faltó en ese tiempo, lo digo porque lo descubrimos bastante después, es que una manera de transformar las prácticas es lograr que las dificultades de aprendizaje en el aula que tienen los niños y los jóvenes le ayuden al profesor o al maestro a descubrir cuáles son las limitaciones de su práctica enseñante. Eso nos faltó. No estaba el tiempo para hacerlo, lo pudimos levantar años después con un proyecto que también anidó en la Escuela de Capacitación en la Gestión Virgin. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
¿Cómo se resuelve la tensión entre los docentes consumidores de cursos para sumar puntaje y los docentes con intereses concretos y necesidades específicas? A partir de los años 90, 89, empezó un auge en todo el país, sobre todo en las grandes urbes, de cierta mercantilización del conocimiento que adquieren los docentes. Y como eso da puntos para poder acceder a mejores cargos y eso implica mejores salarios, se ha generado un mercado que mueve mucha plata, muchísima plata. Y en general las personas que impulsan eso son personas que no están en el campo intelectual o en el campo de desarrollo que nosotros apoyamos. Entendemos que si se debilita el Estado, o sea, si el Estado no cumple con sus obligaciones de formación permanente, es lógico que los docentes inviertan parte de su dinero en una formación particular, privada y mercantil. Nosotros hemos luchado mucho contra esa concepción y por eso el propio sindicato tiene proyectos sumamente interesantes y gratuitos. Y hacemos convenio con las universidades. ¿Qué sucede? Sucede que a lo largo de todos estos años aparece como la privatización de las mentalidades, ¿no? O sea, pareciera ser que la carrera docente depende de los recursos que tiene cada docente y de la propia voluntad de capacitarse. Y en realidad lo que sucede es que depende de la capacidad económica de los docentes. Eso no se traduce directamente en saberes, se traducen en créditos que son papelitos. Y muchas veces los mismos docentes que tienen muchos papelitos luego eligen carreras o trayectos que sí son más formativos. Hay una contradicción muy grande y es la intromisión del mercado en la formación permanente. Hemos dado varias batallas, hemos impulsado en la época de Filmus una resolución que ha puesto límite a todo eso, límite en cantidad de puntaje, hubieron muchos controles. En este momento se volvió a desregular. En este momento nuevamente se desreguló tanto que ahora todo tiene puntaje. Y no hay un control efectivo del Estado acerca de si esos créditos que aparecen en los papeles efectivamente se han dictado y hay algo de seriedad en eso que se está acreditando. Eso produce un vaciamiento de la escuela, un vaciamiento de los debates, un vaciamiento de la capacidad de trabajar en equipo en la escuela. A diferencia de lo nacional, nosotros hemos conseguido en paritaria que el propio Estado financie trayectos de formación en postítulos y cursos para todo el país. Eso es gratuito y es un logro que nosotros con CETERA reivindicamos porque es la primera vez que en una paritaria se hace un acuerdo de esa naturaleza. O sea que ahí hay una gran paradoja. Nosotros como sindicato lo que hacemos es hacer de puente para que los docentes sepan que eso existe y accedan porque es su derecho. Así que estamos trabajando en eso. Nosotros somos impulsores de ese homenaje porque en la etapa democrática, en los primeros años del gobierno de Alfonsín, estuvo el doctor Correa en la Secretaría de Educación y él con un equipo muy interesante de pedagogos impulsaron la Escuela de Capacitación, donde incorporaron muchos profesores de distintas orientaciones, del peronismo, de los radicales, socialistas, y muchos que salían de las aulas. Eso para nosotros fue un antes y un después de la dictadura y le dio un impulso muy interesante a la construcción de la democracia en la ciudad de Buenos Aires, muy interesante. A partir de allí se inauguró una tradición en toda la etapa democrática que la Escuela de Capacitación, la única en Latinoamérica, financiada por el Estado y que tenía capacidad para contratar profesores de primera línea,
formaba a los maestros y a los profesores y los contactaba directamente con el campo de la investigación. Eso para nosotros es patrimonio nuestro, patrimonio de los trabajadores de la educación. Y todos los gobiernos lo venían respetando, más o menos, con más financiamiento o menos financiamiento, y hubo directores como por ejemplo Carlos Cuyen, de un prestigio académico muy grande, y tuvimos a Alejandra Virgin, y estuvo Uberman, Susana Uberman, Graciela Lombardi. La verdad es que estábamos muy orgullosos de esa escuela. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. La capacitación es un derecho, claro, un derecho conquistado por los docentes. ¿Y la responsabilidad del Estado cuál es? La capacitación no solamente es un derecho de los docentes, sino que también es una obligación inalienable del Estado. De hecho, un Estado como imaginamos nosotros, un Estado democrático, un Estado republicano, un Estado de esas características tiene que centralmente garantizar derechos. Es el garante de que los derechos logrados en base a décadas de lucha, de esfuerzo, de sacrificio, en muchos casos sacrificios con pérdidas efectivas de vidas humanas de muchos compañeros y compañeras, ese Estado tiene que garantizar esos derechos. Entonces, el Estado no tiene que ser solamente promotor de las condiciones para que la formación pueda darse, porque ahí hay una trampa. Cuando el Estado se constituye exclusivamente en posibilitador de condiciones, se está habilitando para que el mercado después tenga las condiciones para poder estar. Entonces me parece que el Estado tiene que proveer y dotar a la comunidad educativa de las herramientas necesarias para que esa capacitación se produzca y también garantizar con presupuesto y con decisión política que eso pase. Estamos hablando de un gobierno de la ciudad que ha disminuido, el gobierno del PRO en estos 7 años ha disminuido el presupuesto en educación del 30% del total del presupuesto al 21,5 puntos, 22 puntos en el último presupuesto del 2014. Por lo tanto, hay un retiro silencioso del Estado que se ve con más virulencia en algunos lugares más vulnerados, en otros lugares se ve menos, donde la participación en la escuela pública de la matrícula ha disminuido y donde entonces el combo es menos Estado interviniendo, menos presupuesto asignado, menos formación, menos capacitación y por lo tanto menos derechos garantizados. Entonces tenemos que rediscutir el CEPA, pero también para rediscutir a partir del CEPA y del modelo educativo el tipo de Estado que en la ciudad queremos que exista, que en el caso nuestro es muy distinto al que hoy gobierna la ciudad de Buenos Aires. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer, para hacer crecer